Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotegmas, yo soy Román Alboit y hoy vamos a hablar de demonología, la serpiente y gnosis. Así que poneros cómodos y vamos a por ello. Lo primero que tenemos que entender es que hay dos creaciones en el Génesis. La primera, la que hacen los Elohim, porque Elohim es un plural de la palabra Dios, de Al. El cielo y la agua, se crean los seres vivos, se crea el día y la noche, y al final del capítulo 1 se crean al hombre y a la mujer iguales y semejantes a Dios de un mismo barro. Todo esto sería, como he dicho, creación de los Elohim. El punto importante aquí es que conservan la letra G, la letra H, esta que ya comentaba en el vídeo de la Divina Comedia, nos indica esa semejanza. Recordad que Shekinah, o la que sería la letra G, iría desde la divinidad hasta la materia, descendiendo a través del árbol de la Cábala. También es interesante saber que, acorde al talmudista Ben Shira, nos nace la leyenda de Lilith, siendo esta primera mujer creada a la vez que Hadam. Luego, en el capítulo 2 del Génesis, viene lo que es la segunda creación, y aquí es cuando aparece Yahvé, el que aparece después durante el resto de la Biblia, o el resto del Antiguo Testamento, porque este Yahvé aparece y crea el jardín del Edén, crea los árboles, pone unos animales allí, crea los 4 ríos que alimentarían el jardín, y crea a un hombre. A este hombre lo llama Adán, sin H. O sea, es decir, le elimina esa semejanza con la deidad. Ya no es a la imagen y semejanza de Dios, sino que es un simple hombre hecho de barro. Ya no conserva esa Shekinah con todas esas propiedades pues, de los Elohim. Bien, este primer hombre creado, Adán, sin esa letra G, sin esa semejanza a Dios, sí que recibe el aliento de vida de Yahvé. Es decir, que le enseña, le da un conocimiento que sería la Cábala. Esto se nos demuestra porque a las pocas horas de ser creado, o al poco tiempo de ser creado, le pondría a nombrar todas las cosas que hay en el jardín. Aquí voy a dar una descripción muy básica, pero muy esencial para poder empezar a estudiar la Cábala. Y es que las letras hebreas son patrones de energía recibidos de Yahvé mediante este aliento divino que inmiscuyen la creación. Es decir, la unión de letras y la formulación de esas palabras nos indica el tipo de atributo de la substancia, refiriéndome a sustancia en términos de Spinoza, es decir, de la deidad, que contiene las cosas nombradas. Es decir, en hebreo no se le pone el nombre a algo porque sí, porque tiene cara de algo, vamos a decir, sino que se le está nombrando porque ese objeto, ese animal o lo que sea, tiene ese atributo de Yahvé en este caso. En la Cábala, los Sefirot, que serían las esferas, las diferentes esferas, emanan desde Keter, desde Yahvé o Jehová, hasta Malkuth, que es la materia. Cada uno tiene un poquito de esa deidad hasta que llega a lo que sería, como se llama en hermetismo, lo más grosero, que conserva menos. Entonces, con este conocimiento, con este aliento de vida que le da Jehová a Adán, él se pone a nombrar todas las cosas
Cuando él termina ese trabajo, Adán se queja, básicamente se queja y le dice que a Yahvé que necesita una compañera que le ayude. Y él lo pone a dormir y crea a Eva de la... Bien, cuando crea a Eva, Adán la nombra y la llama Hawa. En el texto hebreo, la traducción que tenemos de Eva sería Hawa. Ella sí conserva esta letra G, esta Shekinah, es decir, ella sí conserva este reflejo de Dios. Aquí, para entender esto, hay que comprender que Eva se traduce por pueblo, y no por pueblo en el sentido de villa o de ciudad o similar, sino en el sentido de madre de los pueblos. Sería en conceptos de paganos y los conceptos precristianos europeos, por ejemplo, lo entenderíamos como una deidad de la fertilidad. Ella es capaz de producir vida con la ayuda del hombre, está claro, pero ella es la que trae la materia. Por eso tiene ese reflejo de Dios. Yahvé es capaz de crear. Y ella es capaz de traer vida al mundo. Por eso se le entiende, se le traduce como la madre de los pueblos, sería la traducción correcta. Y por eso conserva ese reflejo de Dios mediante la letra G. Otro punto importante serían los árboles y la serpiente. Cuando Yahvé crea el jardín del Edén, pone dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, o de la ciencia, como lo llaman en otras versiones. Y aquí tenemos que hacer la primera separación. El árbol de la vida sería la cábala y el árbol del conocimiento sería el clifot. Los frutos del árbol de la cábala serían los sefirot, que significa emanaciones de lo divino a lo material, como ya he comentado. Y clifot significa cáscara. Y Yahvé le dice a Adán que si come del árbol del conocimiento morirá. Esto hay que tenerlo en mente porque luego vemos que esto es simplemente una amenaza de Yahvé. Él no quiere que el hombre coma del árbol de la vida. Él lo que quiere es tenerlo en el jardín para que lo adore y para que le cuide el jardín. Entonces luego de eso aparece la serpiente diciéndole a Eva, y esto también es bastante importante porque Adán, al no tener ese reflejo de Dios, no ser un reflejo de Dios, probablemente no tenga esa capacidad de comunicarse, bueno, de esa capacidad mágica, vamos a llamarla, de comunicarse con los animales, que es lo que se nos está representando a nivel mitológico. Eva tiene la capacidad de hablar con los animales, sin embargo, Adán tiene el conocimiento de la cábala para nombrarlos. Él conoce los atributos de los animales, pero no se puede comunicar con ellos. Sin embargo, Eva, al tener ese poder directamente de la deidad, sí puede tener ciertas habilidades mágicas. Le digo que esto es el mito y lo que estamos haciendo es romperlo para comprenderlo, para obtener la gnosis de lo que vamos a llegar un poco más adelante. La palabra con la que nos ha llegado serpiente realmente tiene otra traducción que es mucho más interesante. La palabra que usa es Wehanahash y lo traduciríamos literalmente por tal como sigue: lo más mágico, adivino, engañoso, astuto de todo. Esa sería la traducción literal de la palabra Wehanahash.
No nos está hablando de serpiente en sí mismo. La serpiente le desvela, le dice a Eva, no la engaña, como vamos a ver, no la engaña, eso es totalmente producto del cristianismo. No le engaña porque al contrario le está diciendo la verdad, le dice que si come de la serpiente se le abrirán los ojos. En el texto original dice que llegarán a ser como los Elohim, y en la traducción pues de la Reina Valera dice que llegarán a ser como los dioses. Entonces pues Eva se come el fruto y se lo ofrece a Adán, y Adán come el fruto también. En ese momento, bueno, pues obtienen el conocimiento del bien y del mal, etc. Y aparece Yahvé y ellos se esconden. Y entonces Yahvé lo descubre que han comido del árbol de la ciencia y dice literalmente el texto: ahora son como uno de nosotros, y que se vayan del jardín, pues no vayan a alargar la mano y además coman del árbol de la vida y sean eternos. Aquí vemos que la serpiente no mentía, eso es, como he dicho, un producto del cristianismo, sino que la serpiente lo que hace es proporcionarle la llave al conocimiento, en este caso primero a Eva y luego a Adán, y eso es lo que Yahvé nos quiere, entonces los echa. Bien, ahora vamos a analizar a esta serpiente que trae el conocimiento, trae la gnosis. La serpiente se suele relacionar con Satanás. Aquí tenemos que comprender que Satanás parece ser, acorde a lo que nos cuentan los textos, un título, como un título nobiliario, no una entidad en sí misma. ¿Y en qué me baso para decir esto? Bueno, pues la primera vez que aparece Satán nombrado así, tal cual, Satán, en la Biblia, en 1 de Crónicas 21:1. Donde dice que Satán induce a David a hacer ciertas cosas. Satán significa literalmente acusador o adversario. Y aparece tanto como tentador para David. La siguiente vez que aparece, también como Satán propiamente, será en Zacarías 3:1. Y lo encontramos con la siguiente referencia, que dice: Satán estaba a la derecha para acusarle. Es decir, está hablando de un acusador. Aparece más veces en la Biblia, si es cierto, pero luego aparece en Revelaciones 12:9, porque me parece más interesante que ir nombrando cada vez que sale, así que voy a ir al grano. En Revelaciones 12:9 lo volvemos a encontrar como un título, y el texto dice así literalmente: aquí nuevamente observamos que aparece como un título a este dragón. Dice que fue llamado, como dice exactamente, que se llama Diablo y Satanás, el seductor del mundo, etc. Y podemos entender que sería una referencia a la serpiente que le ofrece el fruto a Eva. La prueba que tenemos de que Satán es en sí mismo un título y no una entidad es que vía el libro de Enoch, algunos textos del Talmud, el Midrash y el libro de los Jubileos, que es un libro apócrifo, se nos nombra hasta 5 satanases. 5 satanases individuales que serían 5 de los ángeles caídos, de estos vigilantes que nombra Enoch. En el Talmud nos dice que el arcángel o el ángel que ofrece el fruto del árbol del conocimiento a Eva sería Jadreel. Y los otros ángeles caídos mencionados tanto en Enoch como que coinciden en el resto de la mitología judea serían Asbel, Jadreel, que sería el que he dicho, Penemue, Casdaye y Jecuón. También encontramos en la Biblia la palabra diablo. Diablo
viene del griego diabolos y significa lo mismo que Satán, significa calumniador. Y es una palabra que se usa en griego desde el siglo V a.C. y la encontramos, por ejemplo, en Aristóteles. La palabra diablo se incluye en el Nuevo Testamento, pero los textos del Nuevo Testamento están mayoritariamente escritos en griego, pero es normal que entonces se use, por ejemplo, en las tentaciones de Jesús, la palabra diablo, no la palabra Satanás. Aún así, cuando encontramos diablo, por ejemplo, como aparece en Salmos, sería una introducción después del siglo III con la aceptación del cristianismo como religión de Roma y las traducciones posteriores, vía los patristas, que estaban muy influenciados por Aristóteles. Y esta palabra es una palabra que usaba bastante Aristóteles para definir eso, al calumniador, ¿no? Por eso la encontramos en las Biblias actuales, la palabra diablo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento sí parece ser, acorde a lo que yo he podido investigar, más legítima del texto original. Por tanto, cuando comento esto de la palabra diablo, porque aparece, como ya hemos visto, en Revelaciones o en el Apocalipsis 12:9, cuando menciona que al dragón se le puede llamar pues Satanás y diablo y seductor del mundo. Esto simplemente sería una redundancia de adjetivos al más puro estilo Howard Phillips Lovecraft. Cabe destacar también la presencia de Satanás en el libro de Job, que sí nos podríamos entender, aunque tal como yo lo entiendo también me parece un título, pero se podría entender que nos está hablando de una entidad. Pero este texto es meramente alegórico y mitológico, con mucho valor filosófico, pero escaso valor teológico en los términos en los que estamos tratando, en el término de Satanás como entidad o como título. La historia de Job es un texto originado de la sapiencia Veda, la sapiencia hindú, y que llegó a la Biblia a través del zoroastrismo, y encontramos a manera propia en diferentes mitologías la misma historia. Lo tenemos en la Grecia antigua, lo tenemos también en la mitología celta, aunque yo personalmente diría que es una cristianización posterior, el tema del texto que encontramos en la mitología celta. Y si tenéis interés en buscar principalmente el texto griego y el texto hindú, las traducciones al español serían la lamentación de un hombre ante su Dios y diálogos de un desesperado con su alma. Por el tanto, aquí Satanás no tendría un valor más que alegórico y mitológico, que no le estoy quitando valor al libro de Job, que yo creo que es uno de los más importantes, pero no nos vale para identificar a Satanás como una entidad en sí mismo. Bien, pues volviendo al tema de los satanases del libro de Enoch, tengo que decir que en el Génesis 6:2, que pues, sería en lo que se llaman los años de Jared. Jared sería un antepasado de Enoch, que es cuando descienden estos ángeles y dicen y ven atractivas a las mujeres y quieren bajar. En el texto bíblico en Génesis 6:2 se les llama en hebreo los hijos de los Elohim. Esto es importante para entender, eran ángeles, los hijos de los Elohim no son otras cosas que ángeles. Y también se nos comenta en el libro de Enoch, que volvemos un poco a la serpiente, como os decía, que estos seres traen el conocimiento a la humanidad, por tanto no son malos. La palabra demonio es muy fea, tal como la entendemos vía el cristianismo, y sin embargo la deberíamos de entender más como en la palabra en el origen griego, daemon, que significa genio, o como se usa en el Islam, que sería de jinn, que sería genio también. Serían unos seres con cierta sabiduría que quieren transmitirlo a la humanidad. Estos ángeles, acordes al texto de Enoch, habrían transmitido a la humanidad, pues, alquimia, astrología, magia sexual, meteorología, astronomía, entre otros conocimientos que se expanden tanto en el libro de los jubileos
las primeras en obtener ese conocimiento al relacionarse con esos ángeles caídos, con esos vigilantes que los podemos llamar, él se enoja. Yahvé se enoja, Yahvé sigue queriendo que la humanidad sea estúpida y que le siga adorando a él. No quiere que obtenga ese conocimiento. Es como que coarta el potencial de la mente humana, podemos decir. Le dice al arcángel Gabriel que busque a Lamec. Que es un familiar de Noé. No le dice ni siquiera que busca a Noé, porque Lamec, tal como entendemos del texto, del capítulo 6 del Génesis, sería bastante más espabilado que Noé. Y Noé simplemente es el constructor del arca. Por tanto, el punto al que quiero llegar a través de contaros todo el mito de la creación, el mito de los vigilantes y el mito del diluvio en parte, o del principio del diluvio, es que tanto el místico, el mago, como el filósofo haría bien en invocar o evocar a estas entidades para obtener el conocimiento del árbol del Qliphoth. No solo del de la Cábala, el cual tenemos acceso a través del judaísmo, sino a través de estas entidades que parecen traernos un conocimiento bastante interesante y bastante más amplio. Sin embargo, todas las religiones, principalmente monoteístas, han acabado demonizando a estos demonios, que ya digo que demonio en sí es una palabra muy fea que no deberíamos de usarla en ese sentido. Ya separando un poco del tema, esto además ha ocurrido con todas las religiones paganas que ha tocado el cristianismo. Lo encontramos con Saturno, por ejemplo, cuando Saturno no sería tan malo, cuando te lees lo que es las Eneidas de Virgilio. Tampoco sería, también pasa con Loki en la mitología nórdica. Loki no es malvado, sin embargo, al entrar en contacto estas culturas con el cristianismo, al ser el cristianismo, tanto como cualquier religión monoteísta, son de concepción maniqueísta, es decir, separan el bien del mal, lo necesitan, el bien soy yo y el mal es todo lo que no soy yo, usan a fuentes de conocimiento extra, vamos a llamarlo conocimiento extra, esa gnosis que se nos queda oculta a través de Yahvé, ¿sí? Porque tenemos capacidad y yo diría hasta obligación de conocer esa otra parte. Bien, ahora vamos a entrar al Qliphoth. Voy a explicaros un poquito lo que es. Ya os digo que no hay mucha información. El que busca la gnosis se valdrá tanto del árbol de la vida como del árbol del conocimiento y comerá de ambos frutos, como hicieron Eva y Adán y como hicieron los hombres del tiempo de Yared. Para ello se tiene que valer tanto de los textos que tenemos, que serían el Zohar, el Talmud, los textos del Midrash, la Biblia, toda la literatura demonológica de la Edad Media, de la alquimia, etc. Los textos salomónicos compilados más tarde, ya que Salomón, para construir el templo, se valió de 72 demonios. Es decir, tenemos que entender el templo de Salomón no solo como un edificio, sino como un objeto de sabiduría que conserva toda la sabiduría. Por ejemplo, para entenderlo bien, en la Edad Media en Europa, los únicos constructores que había y eran los masones tal cual lo conocemos, y ellos eran los que hacían las iglesias, las catedrales y tal. Y eran los únicos que tenían el acceso al conocimiento de la iglesia. En aquel momento en Europa, la religión católica o cristiana, era la que conservaba todo el saber, eran los que fundaban las universidades, eran los que fundaban escuelas, los que tenían la filosofía, los que tenían todo el conocimiento, toda la gnosis. Sin embargo, los masones, cuando tú miras las construcciones que hacían de las catedrales,
velaban esa información en símbolos. Por eso también el símbolo es muy importante. Esta idea sería la misma que encontramos cuando decimos que Salomón construyó el templo con la ayuda de 72 demonios. Continuando con la analogía del templo de Salomón, tengo que decir que el árbol del conocimiento estaría superpuesto, es decir, en un momento se cree que el árbol del Clifod cuelga del árbol de la vida, pero eso es incorrecto, sino que estarían superpuestos, serían uno al lado del otro, como siendo el Clifod como una sombra de la Cábala, ¿ok? Dando así una dimensión extra a los pilares del templo de Salomón, a Jaquín y Boaz, que es como se llaman, representando uno y otro. Esto lo tenéis la analogía, por ejemplo, en la sacerdotisa, en el tarot, que está entre dos columnas, una negra y otra blanca, y está cuidando el velo que hay que traspasar para entrar al templo. Y ella tiene la Torá en la mano, es decir, tiene no la Torá porque sea lo más importante, sino se refiere a los secretos, a los secretos de Dios y a los secretos en general, que se ocultan detrás del velo que separa la realidad del templo. Esto también habla un poquito del velo de la malla y tal, en el vídeo anterior sobre el elemento aire. Podemos identificar a esta sacerdotisa, a esta guardiana del velo, con Eva, que sería la que conserva el reflejo de Dios. Ella sería la que tiene el verdadero conocimiento, más aún después de comer del fruto. Por eso también la encontramos en diferentes mitologías, en diferentes panteones, siempre encontramos una figura a Isis, pues también Venus, Freya. Bien, a modos técnicos, porque todo esto ha sido un poco alegórico y simbólico, espero que se haya comprendido bien. Si no, ya sabéis, podéis dejarme cualquier pregunta en la caja de comentarios. Pero a modo práctico, tanto el árbol del conocimiento, este Clifod, como el árbol de la vida o Cábala, conservan lo que son las mismas correspondencias planetarias, de colores, de números, todo eso sí, pero a la hora de trabajar con ellos, en la Cábala se trabaja con arcángeles y con su séquito de ángeles, con su legión de ángeles, y en el Clifod trabajamos con archidemonios o demonios y sus legiones de demonios. Lo más curioso es que en el Clifod entiende la esfera de Keter, que sería la correspondiente a Yahvé o Jehová, a la deidad, la divide en los dioses gemelos, lo que se llaman los dioses gemelos. Es decir, no sería uno sino que serían dos. Entenderíamos al dragón, a ese dragón que trae el conocimiento, esa serpiente que se nos menciona al principio de la Biblia y al final, en una analogía demoníaca, entendiendo lo que estoy diciendo, una analogía demoníaca de esta letra G que va del principio al final. Y el otro sería el dios pagano mencionado en la Biblia, Moloch. Por si queréis preguntarme lo que sea en las redes sociales, en Facebook suele estar bastante activo, o
o en la caja de comentarios yo os leeré y si es pertinente haré un vídeo, si no pues os contestaré. Creo que eso ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Tap to Annecy.